Bueno, les voy a contar sobre esos requisitos básicos para exportar, ese paso a paso y darles como esos tips que son sencillos. Algo que el mensaje que quiero darles es que no es imposible exportar a Estados Unidos como muchos pueden pensar, que solamente logran tener acceso a los mercados en Estados Unidos y en el exterior aquellas empresas que son grandes, que tienen grandes instalaciones, que tienen equipos de última tecnología, independiente del tamaño de las compañías, de los recursos con los que se cuenten y del número de personas. Lo importante es conocer cuál es esa normativa, cuál autoridad sanitaria lo regula, cuáles son esos requisitos básicos y cumplirlos. Entonces, ese es como el mensaje que todos, cualquiera que se proponga a exportar hacia Estados Unidos, es posible siempre y cuando se cumpla a cabalidad esos requisitos sanitarios. Aproximadamente el 20% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos son importados. Con todo este tema de la globalización, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, estima que 48 millones de personas se enferman con las enfermedades de transmisión alimentaria y 3.000 personas aproximadamente mueren al año. Frente a este panorama, el gobierno de los Estados Unidos ha creado una serie de requisitos básicos que deben cumplir estos alimentos. Dentro de estos requisitos básicos tenemos principalmente que sean inocuos, que no hagan daño al consumidor al momento de ingerirlo, que estén libres de contaminantes microbiológicos, químicos, físicos, radiológicos. Por eso traigo esta imagen que hace alusión al Día de la Inocuidad de Alimentos, como lo celebra la OMS, la FAO, que es un asunto de todos, o como al inicio de este evento se proclamaba que la inocuidad es una responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena, desde los gobiernos de los países, del sector privado y toda la sociedad civil. Y es así, en Alpina lo vivimos a través de nuestra cultura de inocuidad. La cultura de inocuidad se crea, no surge espontáneamente ni se da de la noche a la mañana. Es un esfuerzo, así como el esfuerzo que uno hace cuando va a sembrar una planta y tiene que regarla cada día para que crezca fuerte y en algún momento de unos frutos. Asimismo es la cultura de la inocuidad alimentaria. Es algo que se construye, se puede construir, por ejemplo, en un plazo determinado y es muy importante, nosotros ya la tenemos y contamos con ella en Alpina. Ha sido un trabajo de muchos equipos y que debe venir desde un compromiso desde la alta gerencia y estar inmerso en ese direccionamiento estratégico que permee a toda la organización en todos los niveles. Y aquí es muy importante resaltar que, que es la forma de ejecutar esa cultura de inocuidad a través de los comportamientos es un trabajo colaborativo. Todos nuestros colaboradores saben los riesgos de la inocuidad, saben por qué, con toda la conciencia, por qué deben trabajar por garantizar que los alimentos que sacamos al mercado son seguros de consumir y que no vamos a generar un daño a la salud de nuestros consumidores, que son nuestro eje central en Alpina. Entonces, es fundamental que la cultura de inocuidad está dentro de los, porque cuando hay una cultura de inocuidad fortalecida, se ve tangible en los resultados de las compañías que los productos generan confianza en los consumidores, que una madre le puede dar tranquila una compota a un bebé porque sabe que no le va a hacer daño a la salud y que además lo nutre. Otro requisito fundamental es tener implementadas las buenas prácticas de manufactura, así como en Colombia nos 2674, en Estados Unidos es el 21 CFR 117. CFR significa Código Federal Regulatorio, a los lineamientos a las plantas de alimentos de instalaciones, cómo deben garantizarse el diseño higiénico de las instalaciones de los equipos, cuáles deben ser esas prácticas, esos procedimientos y cómo adherirlos. Y aquí también vuelvo al tema de la cultura de inocuidad, y es que primeramente debemos garantizar las condiciones de trabajo para poderle exigir a nuestros colaboradores.
No podemos exigirle a un colaborador que se lave bien las manos si no cuenta con las condiciones básicas de una estación de higienización de manos, como tener un jabón de manos, un secador, hasta que se convierta en un verdadero placer para el colaborador lavarse las manos, nos quedamos tranquilos que podemos exigirles buenas prácticas a este colaborador. Asimismo, no podemos exigirle a un colaborador que no hable por celular, que no ingrese el celular a una planta de alimentos si no tiene dónde depositar el celular. Entonces, es garantizar todas las condiciones básicas, que el gerente o desde la alta gerencia no solo se limite a dar los lineamientos, sino que de vez en cuando baje al terreno a inspeccionar si se está realizando ese plan estratégico, si se está cumpliendo a cabalidad esas buenas prácticas. Otro requisito es el cumplir con la ley de etiquetado de alimentos de los Estados Unidos, que vamos a ver más adelante, cumplir con las reglas y procedimientos administrativos, como por ejemplo los registros, el aviso previo, entre otros. Paso número 1, para poder exportar alimentos hacia Estados Unidos, es registrar su establecimiento alimenticio ante la FDA. La FDA cuenta con una plataforma, como aquí les pongo la página web de la FDA, donde se crea una cuenta. En esa cuenta se crea un registro que también se llama FFR, por sus siglas en inglés, Food Facility Registration. Este registro lo deben tener todos los establecimientos que fabriquen, empacan, almacenan, procesan y etiquetan alimentos. Es, como les comentaba, como un número de identificación del establecimiento que le va a permitir a la FDA tener una trazabilidad de las compañías que fabrican alimentos y que exportan hacia Estados Unidos. Aquí hay algo clave, y es que dentro de la información que hay que registrar en este tipo de formatos, hay que garantizar que toda la información sea precisa en cuanto a la dirección del establecimiento, en cuanto a cuál es ese agente responsable en la compañía, que debe ser una persona de confianza designada, que va a estar pendiente de todos los correos de la FDA, y también se debe definir un US Agent, o un agente estadounidense, que va a ser ese puente de contacto entre la FDA y la fábrica de alimentos. Es muy importante saber que este US Agent debe estar físicamente en Estados Unidos y debe estar las 24/7 disponible para la FDA. En cualquier momento que la FDA requiera, este US Agent deberá proporcionar la información que se requiera. Como paso 2 está emitir un aviso previo, o lo que en inglés se denomina prior notice. Esta prior notice lo que funciona así: es un documento obligatorio que se debe despachar con cada envío de productos alimenticios hacia Estados Unidos. Todas las veces que se vaya a exportar, se debe enviar este aviso previo, que contiene la información del número de registro, más la información de la compañía, la información del importador en Estados Unidos, y bueno, otro tipo de documentación acerca del cargue. Pueden pasar 3 cosas cuando el producto llega a puerto. Primero, que la FDA dé vía libre de la cargue y se pueda comercializar sin ningún problema. Segundo, es que la FDA haga una inspección de esos alimentos en el puerto, y inspeccione, por ejemplo, la etiqueta, que inspeccione las dimensiones del contenedor, que si cumplen con lo que se registró en la plataforma de la FDA, tiene que ser exactamente igual esa información que está registrada en la plataforma y la información que contienen las etiquetas de los alimentos y las dimensiones de los alimentos. Y 3, puede ser que la FDA decida muestrear su producto, llevarlo a sus laboratorios, hacerle una inspección más profunda, saber si tiene presencia o ausencia de algún patógeno, si los alérgenos están bien declarados. Este tipo de inspección también la realizan en los supermercados los agentes de la FDA. Bueno, como paso 3 es cumplir con la ley de etiquetado de los alimentos. Hay una ley específica en el Código Federal Regulatorio. En esta ley se dan los lineamientos de cómo debe ser la tabla nutricional, cuáles son esos claims que pueden ir o no,
Y hay una ley específica para el etiquetado de alergenos. Por ejemplo, la FDA todos los días a nivel público, ahí en la página que la puse para su conocimiento, publica las compañías que han sufrido un retiro del producto en mercado o lo que llamamos un recall público por inocuidad. Por ejemplo, esta compañía que fabrica tortas de cangrejo no declaró bien que contiene trigo y soya como alergenos. Para la FDA existe un grupo de los grandes 8 alimentos que son los responsables del 90% de las reacciones alérgicas. Como sabemos, si esta persona que consumió la torta de cangrejo no estaba declarado la soya, por ejemplo, y esa persona es alérgica a la soya, le pudo haber generado un shock anafiláctico y puede ser hasta letal. Entonces, aquí vemos cuál es la importancia de seguir al pie de la letra esas leyes de etiquetado de alimentos y protección al consumidor, como la ley FALCPA, que la pueden encontrar públicamente disponible. Es muy clara, muy asequible, como toda la información de la FDA, y esto es algo muy importante, y es que a la FDA le importa que todos los fabricantes y exportadores de alimentos tengan muy clara la normativa. No necesitan pagar a alguien que les tramite estos registros, no necesitan pagar tampoco porque les dijeran la información, porque es muy fácil, muy entendible, y la FDA se preocupa para que sea asequible para todo tipo de público. Entonces, eso es importante también conocerlo. En esta gráfica vemos como la principal causa de recall con un 47% corresponde a los alergenos declarados incorrectamente. Bueno, y en esta imagen está resumida la clave de esta presentación que les estoy dando, y es que tenemos que saber muy bien qué queremos exportar, definir cuál es ese producto que vamos a exportar, y es que cada producto es un mundo diferente. Las avenas son muy diferentes a las compotas en su composición físico-química, en su tipo de envase. Saber, por ejemplo, cuáles son esos procesos térmicos y cuáles son las características de almacenamiento de ese producto en el supermercado. Porque dependiendo de ese tipo de características, esos productos se categorizan y sabremos si le aplica o no un reglamento específico. Entonces, todo lo que vimos anteriormente eran los reglamentos básicos que le aplican a todo tipo de alimentos, como el registro FFR, el aviso previsto, el prior notice, pero estos reglamentos específicos dependen del tipo de producto que se va a exportar. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de nuestros productos de los que exportamos actualmente en Alpina hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la avena hace parte del grupo de alimentos LACF o de baja acidez, que tiene un pH mayor a 4,6, una actividad de agua de 0,85. Son características puntuales que hacen que la avena esté dentro de ese grupo, asimismo las compotas. Entonces, este grupo grande, que son los LACF por sus siglas en inglés, Low Acid Canned Food, y AF Acidified Food, quieren decir cuando usted quiera saber si su producto está dentro de esta categoría, hágase las siguientes preguntas. La primera es, ¿mi alimento necesita refrigeración? Si no necesita refrigeración o es un producto larga vida o no perecedero, hace parte de este grupo de alimentos. Pregúntese si su alimento tiene una actividad de agua o una W mayor a 0,85 para que haga parte de este grupo. Pregúntese si tiene un envase herméticamente sellado o es envasado asépticamente con atmósferas de 0 microorganismos. Pregúntese si el pH es mayor a 4, si su pH es de 4,6, pero le adiciona algún agente acidificante, así sea natural, como el caso de las compotas, que son 100% naturales y la acidez se la confiere la misma fruta, pues ya hace parte de otro tipo de alimentos que son los acidificados. Estos dos tienen en común que no necesitan refrigeración, ¿sí? Y que son herméticamente sellados, envasados asépticamente. Para este tipo de productos hay unos requisitos específicos, como el registro FCE, que por sus siglas en inglés significa Food Canning Establishment. Este es un registro que se le da a la planta que fabrica
este tipo de alimentos. Es decir, en Chinchiná, en nuestra planta de Chinchiná se fabrica la compota y nuestra planta tiene este registro. O por ejemplo, la planta de Sopó fabrica avena, entonces la planta de Sopó tiene un registro FCE por el hecho de fabricar esta avena, aparte del registro FFR que les comenté al inicio. Hay otro registro que se debe cumplir adicional, que es el registro SID, que significa Submission Identifier en inglés. ¿De qué se trata este registro? Este es un registro para el producto, ya no para la planta procesadora, sino para el producto, en la cual se registra toda la información acerca del proceso, cuáles son esas condiciones de proceso para poder fabricar estos alimentos. Ejemplo, debemos registrar cuáles son esas condiciones para eliminar los microorganismos, si se somete a un proceso térmico de UHT o de altas presiones, entre otros. ¿Por qué la FDA decidió establecer o definir una regulación específica para estos grupos de alimentos, que es el Código Federal Regulatorio 113 y 114? ¿Por qué decidió la FDA esto? Les cuento que en los años 70 hubo un brote en Estados Unidos de botulismo. El botulismo se genera por la toxina botulínica que la produce el microorganismo el Clostridium botulinum. Esta toxina puede generar parálisis en el cuerpo y puede ser también letal. Entonces, a partir de esto, la FDA decide establecer una regulación más exigente y específica para este grupo. Entonces, sí es muy importante saber si, por ejemplo, una compañía exporta y tiene solo el registro de la planta, el FFR, pero no cumple con los registros y la regulación específica para alimentos de baja acidez, su producto es detenido y tiene que pagar unas multas, bueno, todo lo que conlleva tener un producto que no cumpla con la regulación de Estados Unidos. Entonces, antes de meterse en un proceso de exportaciones, conozcan sus productos. Por ejemplo, el dulce de leche no entra en esa categoría de los LACFAF porque el AW o la actividad de agua es menor a 0,85. El quesito tampoco entra en esa categoría porque es un producto refrigerado. El bonjour es un alimento fermentado que tiene un cultivo lácteo, entonces tampoco entra en esa categoría. Dentro de los reglamentos específicos que regulan la leche y los derivados lácteos está la PMO. La PMO significa Pasteurized Milk Ordinance o la Ordenanza de Leche Pasteurizada Grado A, que certifica a la leche y a los derivados lácteos como Grado A, que cumplen con unos lineamientos, con unos requisitos que están consignados en esta ordenanza, en la que regula desde los hatos lecheros y las fincas que estén libres de enfermedades como la fiebre aftosa, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de certificado como la PMO, hay productos o derivados lácteos que no les aplica, dependiendo del porcentaje de proteína láctea, el porcentaje de leche que contiene el derivado lácteo. ¿Sí? Por ejemplo, la leche condensada está exenta de cumplir con la PMO. Las bebidas fermentadas, dependiendo del porcentaje de proteína láctea. Bueno, y retomando el tema de la PMO, hay algo que se me quedaba contarles y es que tenemos que entender cuál es la autoridad sanitaria que nos regula, dependiendo del producto que vayamos a exportar. Si estamos hablando de exportar cárnicos y huevos, la autoridad sanitaria es la USDA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Si hablamos de lácteos, es la FDA. Entonces es importante conocer la autoridad que nos regula. Ya muchos conocen sobre la ley FISMA o la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria y les quería contar un poco sobre sus orígenes. En Estados Unidos, la salmonela genera salmonelosis. Esta salmonela se encontró en la pasta de maní, y aproximadamente 400 personas de diferentes estados se infectaron por consumir mantequilla de maní contaminada. Me dice que tengo problemas de conexión, ¿sí me escuchan?
habido pequeñas interferencias en la conexión. Pero estamos escuchando bastante bien. Gracias. Bueno, les estaba contando que en 2009 ocurrió este brote por salmonela en la mantequilla de maní y fue una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos porque salió totalmente de control con la cantidad de brotes que ocurrieron y el gobierno de Obama en el 2011, en enero del 2011, decide firmar esta ley de modernización de la inocuidad alimentaria, por sus siglas en inglés FSMA o Food Safety Modernization Act. Esta ley es modernización, ¿por qué? Porque ya la FDA no actúa como una autoridad sanitaria regulatoria que reacciona únicamente ante los problemas, sino ahora se va a enfocar, o esa forma de decir que es moderna o que es modernizada es porque se va a enfocar en la prevención de estableciendo unos controles preventivos, no solamente en el eslabón de la producción de alimentos, sino a lo largo de toda la cadena productiva y de suministro de alimentos, para asegurar que el alcance y el cubrimiento es mayor y adicionalmente estos controles preventivos van a ser con enfoque en riesgo de inocuidad, o sea, todo lo que afecte la salud del consumidor, ¿sí? No van a auditar calidad, no van a auditar desviaciones por calidad, sino por inocuidad, todo lo que afecta la salud del consumidor, con un enfoque en riesgo y con riesgos medibles. Todo es con hechos y datos, con evidencias científicas, con validaciones y una documentación de acuerdo a antecedentes e históricos. Otra clave fundamental que hace parte de la ley FSMA es la capacidad de monitoreo y respuesta. ¿Capacidad de monitoreo de quién? De la autoridad sanitaria de la FDA. ¿Sí? Por ejemplo, la FDA, como lo veíamos al inicio de este evento, y nos contaba la directora de la FDA, ya tienen oficinas en todo el mundo. La FDA tiene oficinas en Latinoamérica. La FDA tiene el alcance de poder auditar a cualquier fabricante de alimentos en el mundo que exporte hacia Estados Unidos. También tienen la capacidad de inspeccionar y auditar los productos en supermercados en Estados Unidos y en puerto. Tienen sus laboratorios con diferentes técnicas analíticas para prevenir brotes alimentarios. Y tercer clave está la inocuidad en las importaciones, es decir, el importador ahora va a jugar un papel fundamental porque le responde a la FDA sobre la inocuidad de los alimentos que está importando. Y esto se verifica y se logra a través de un programa que es el FSBP, por sus siglas en inglés, Food Supply Verification Program, o este programa de importadores para la verificación de proveedores extranjeros, en el cual el importador debe auditar a la compañía que manufactura y que exporta los productos hacia Estados Unidos, los audita, les pide el plan de inocuidad alimentaria y toma todas las medidas de inspección de registros, documentación y demás, para asegurar que los productos que están entrando a Estados Unidos son seguros de consumir. La FDA, esto no quiere decir que la FDA no va a ir a auditar también a las compañías que manufacturan, también las audita, pero el importador debe hacer esa auditoría. De hecho, en el 2018, la FDA vino a Colombia a auditar varias de las industrias de alimentos, no solo a inspeccionarnos, yo recibí esa auditoría y aprendí muchísimo, sino también a prepararnos y a capacitarnos en cómo debe ser el cumplimiento de esa ley de modernización de inocuidad alimentaria. Acá les cuento, les quiero mostrar en este gráfico todos los eslabones de la cadena productiva y de suministro en Alpina y cómo en Alpina estamos cumpliendo esa ley FSMA, cómo la hemos adherido a nuestros procesos. Resulta que nosotros cumplimos con los controles preventivos en cadena de suministro desde el aprovisionamiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de la auditoría a nuestros proveedores, auditando a nuestros proveedores si cumplen con buenas prácticas de manufactura, si cumplen o tienen un sistema robusto de gestión de alergenos. Así como en Alpina, nosotros garantizamos el cumplimiento de esas medidas que los exige FSMA, nuestros proveedores también los deben cumplir. ¿Sí? Otra
medida que hemos adaptado para cumplir con la ley FISMA es que nosotros tenemos implementado HACCP, y no solo lo tenemos implementado en todas nuestras plantas, sino que estamos certificados con la NTC 5830 con ICONTEC, lo cual, más allá de ser un papel de un certificado que nos abre mercados, nos obliga a mejorar continuamente nuestros estándares de inocuidad, y nos exigimos a nivel de toda la organización en cumplir con esos requisitos y estar en mejora continua. Otro de los controles preventivos que nosotros cumplimos es el control preventivo de saneamiento. Todas las medidas de higiene y desinfección las tenemos documentadas, los registros, los procedimientos operacionales estandarizados o los POEs. También cumplimos con esas medidas adicionales de FISMA, como el plan de monitoreo de patógenos. Así como lo mencionaba Katy Serrano, la directora de la Oficina Regional para América Latina de la FDA, que la FDA está en continua preocupación por ir un paso adelante en cuanto a inocuidad alimentaria y vivir esa nueva era. Ya están implementando esa nueva era de inocuidad. En Alpina no nos hemos quedado atrás, así como Katy mencionaba que la FDA está haciendo inversiones en adoptar tecnologías emergentes en sus laboratorios para secuenciar genomas de patógenos y ponerlo a disposición pública esos genomas y poder entender desde la genómica cuáles son esos genes como posibles genes que afecten, que sean patógenos o no. Asimismo, nosotros en Alpina, en todos nuestros laboratorios de las 5 plantas que tenemos en Colombia, hemos implementado tecnologías emergentes. Somos pioneros en Colombia en implementar diagnósticos microbiológicos con nuevos equipos que se usan en la parte clínica para detectar presencia o ausencia de bacterias en fluidos asépticos como la sangre. Nosotros hemos implementado estas tecnologías en nuestros laboratorios para asegurarnos que nuestros productos sean asépticos y estén libres de contaminantes microbiológicos. Asimismo, hemos adoptado tecnologías, por ejemplo, de biología molecular para detectar presencia o ausencia de patógenos, no solo en producto terminado, sino en ambientes, porque uno de los enfoques, como lo mencionábamos de FISMA, es ser preventivos, más preventivos que reactivos. Y si nosotros hacemos un monitoreo ambiental, tanto de patógenos como de la limpieza y la desinfección a tiempo, pues vamos a prevenir contaminaciones, pérdidas económicas, pérdidas reputacionales y demás. Entonces es muy importante todas las medidas preventivas que hemos adoptado en Alpina. Hacemos monitoreo de higiene con un sistema que es la bioluminiscencia o la luminometría. Podemos, a través de estos nuevos equipos y nuevas tecnologías que les cuento, nos ha garantizado tener automatización de nuestros laboratorios y tener trazabilidad de los resultados, que en cualquier momento que nos venga a auditar la FDA tenemos trazada esa información en unos sistemas centralizados en la compañía, que además de tenerlos trazados nos generan suficiente data para lograr la microbiología predictiva, porque es hacia allá donde le estamos apuntando. Cuando tengamos microbiología predictiva podemos anticiparnos en la toma de decisiones también. Y otro de los pilares fundamentales de FISMA es el plan de Food Defense intencional, para lo cual nosotros hemos implementado todas las medidas de seguridad física para prevenir un evento de este tipo de Food Defense. Estamos también certificados con OEA y BASC. Otro de los requisitos que debemos tener en cuenta y que hace parte de la ley FISMA es tener un PCQI. Un PCQI es un individuo calificado en controles preventivos que se certifica con la Alianza de Controles Preventivos de Inocuidad, o la FSPCA, que expide este certificado avalado por la FDA. Este PCQI tiene las principales funciones. Primero, implementar el plan de inocuidad alimentaria, monitorear y verificar su cumplimiento continuo, que sí se estén llevando los registros, y actualizarlo cada vez que se requiera. Estar en continua actualización. Y ya para terminar, les cuento sobre los certificados de calidad y sobre los esquemas de gestión de inocuidad que hacen parte o están avalados por la Global Food Safety Initiative,
o la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria. Esto, a diferencia de todo lo que vimos anteriormente, es voluntario, no es de obligatorio cumplimiento. Estos certificados nos van a generar grandes beneficios para nuestras compañías. Por ejemplo, tener un certificado como BRC, FSC 22000, SQF, IFS puede traer beneficios. Primero, abrirnos mercado, permitirnos que nuestros productos puedan estar en Estados Unidos en diferentes mercados. Esto generalmente, como les decía, no es de obligatorio cumplimiento, pero sí nos lo puede exigir un cliente. Un cliente, por ejemplo, Walmart, nos puede pedir tener implementado o estar certificado con uno de estos esquemas de la GFCI. La BRC hace mucho énfasis en el requisito obligatorio, pues para la BRC es un requisito cumplir y tener implementada la cultura de inocuidad. Entonces es muy importante saber cuál de estos certificados se adapta a nuestras necesidades y cuál de estos certificados también nos lo está exigiendo los mercados a los cuales le apuntamos. Otro beneficio importante de tener uno de estos certificados es que al subir nuestros estándares, como consecuencia vamos a tener alimentos más seguros, porque si tenemos un organismo certificador que nos audita cada tanto, periódicamente y continuamente, nos está aumentando el nivel de exigencia y nos estamos capacitando continuamente en esa actualización de las versiones, pues vamos a consecuentemente a tener alimentos más seguros. Y adicionalmente nos preparamos para los cambios regulatorios que se den en las autoridades sanitarias de los países, ¿sí? Porque estos certificados tienen muy en cuenta, van muy de la mano y hay muchas cosas en común entre las exigencias de los gobiernos a través de las autoridades sanitarias y los esquemas de certificación. Bueno, y para terminar, pues contarles desde la experiencia de Alpina, nos llena de orgullo contarles que un colombiano en Estados Unidos se pueda comer el mismo bonjour que se comía en su lonchera cuando era niño y su mamá se lo empacaba y ahora él se lo manda al colegio a su niño, o encontrar cuando ustedes entran a la página de Walmart, ver nuestros productos posicionados como el dulce de leche, nuestras avenas que son altamente nutritivas, verlas en este tipo de mercados nos llena de orgullo, y el mensaje que les doy es que no está lejos de su alcance. Ustedes también lo pueden lograr. Lo importante es conocer la normativa, aplicarla, que la información que se transmita siempre hacia la FDA sea verdadera, transparente, confiable, y ya, eso es todo. Entonces, eso ha sido un gusto compartirles esta experiencia y contarles también que para Alpina la inocuidad de los alimentos es una prioridad, porque el consumidor, nuestros consumidores son nuestro eje central y todo lo hacemos por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, pero quisiéramos que nos ayudaras a contestar un par de preguntas. Sin embargo, antes de dar paso a las preguntas, quiero recordarles dos cosas. La primera, en el chat ya encuentran el link de conexión para el cuarto ciclo, que será el próximo 24 de junio. Ese día nos va a acompañar el DNP, va a estar ICA, INVIMA, FDA, Fundación FSC 22000, vamos a tener otro caso de éxito maravilloso. Entonces, para que no se lo pierdan, inscríbanse de una vez. Y también encuentran el link de la encuesta para que nos dejen sus datos y les podamos compartir todas las actualizaciones del microsite, incluidas las respuestas que no pudimos dar acá. Entonces, Laurita, te doy paso para que nos ayudes con las preguntas y Daniela nos puede ayudar también contestándolas. Gracias. Perfecto. Tenemos aquí un par de preguntas. ¿Qué pruebas hace Alpina para asegurar inocuidad con residuos químicos y de antibióticos en derivados lácteos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, dependiendo, por ejemplo, si uno de los requisitos para poder exportar mantequilla a Rusia, por ejemplo, es contar con análisis químicos de laboratorio y contar, por ejemplo, con análisis de metales pesados,
en nuestras frutas que recibimos en la planta de Chinchina para hacer todas nuestras compotas, también hacemos análisis de trazas de plaguicidas que vienen desde los cultivos agrícolas. Entonces, estas son en general. También hacemos algunos análisis de micotoxinas. Tenemos laboratorios de físico-química en todas nuestras plantas, en las cuales hacemos diversos análisis a la leche según decreto 616, en fin. Perfecto, gracias Daniela. Tenemos otra pregunta interesante. ¿Cómo ha sido el proceso con los productos que tienen como materia prima la leche y su admisibilidad sanitaria por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos? Bueno, en la presentación hay una ordenanza que regula la leche y los derivados lácteos en Estados Unidos, que es la PMO. ¿Sí? Esta ordenanza aplica no para todos los derivados lácteos. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos aplica por el contenido de proteína láctea mínimo que deben tener estos productos para que los regule la PMO. En general, ese es como el requisito extra que se debe cumplir. El resto es todos los requisitos sanitarios de cualquier otro alimento. Gracias. Y para Ay, finalizar, señor, discúlpame, se me tranquila, queda tranquila. algo en cuanto a lácteos importante para que lo conozcan. No es tanto para los exportadores, pero sí para los importadores. Y es que a los importadores de lácteos los regula la USDA hace muchas preguntas en cuanto a fiebre aftosa. Y se debe emitir algo que se llama el permiso veterinario. Este permiso veterinario lo entrega el importador a la USDA y da toda la información acerca de los derivados lácteos que se exportan. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para finalizar, una última pregunta. En caso de que Colombia lograra implementar un modelo de acreditación de terceros certificadores a través de ONAC, reconocido por la FDA, con el propósito de aplicar al programa voluntario Importadores Calificados para facilitar las inspecciones de la FDA y agilizar el proceso, ¿Alpina estaría interesado en participar? Sí, por supuesto que sí. Ya estamos viendo hacia dónde apuntarle. Nuestros clientes también nos están exigiendo ese tipo de esquemas de inocuidad que hacen parte de la GPCI. Entonces, sí. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Entonces, le doy la palabra a Alejandro para finalizar el ciclo. Alejandro, tienes el micrófono apagado. Doctora Daniela, una maravillosa exposición. Gracias. Clara, precisa, en exactamente lo que esperábamos de esta maravillosa conferencia, que nos explicaras que el mundo está en nuestras manos, que es posible llegar a los mercados, que es cuestión de tener buenas prácticas, que es cuestión de implementar certificaciones de calidad, de entender que la calidad es un proceso de mejora día a día que nos ayuda pues a conquistar mercados nacionales e internacionales. La experiencia que nos has contado aquí creo que ha sido muy enriquecedora para todos los que estamos oyendo esta maravillosa conferencia y sé que va a ser muy productiva. Entonces, te agradecemos de nuevo la deferencia que has tenido y la participación en este evento y bueno, pues seguiremos contando contigo para seguir difundiendo la calidad en el sector alimento que es tan importante. No, muchas gracias, Alejandro. Me voy feliz de poder participar y aportar en lo que pueda en la inocuidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan en este momento, agradecerles profundamente la asistencia que han tenido e invitarlos a que nos acompañen en nuestro próximo ciclo, que va a estar tan interesante como este que hemos tenido hoy y que ya es nuestro tercer ciclo. Así que los dejo con Ángela para que les dé más información y nos vemos la próxima semana. Bueno, ya saben todos, como les dije ahora, en el
chat encuentran el link para que se inscriban desde ya. Si no alcanzan a hacerlo ahora, pueden ingresar a nuestro microsite. Desde la página web de ONAC, onac.org.co, pueden acceder directamente al microsite y ver toda la información de las conferencias y las grabaciones de cada una de las sesiones. Es posible que hayan retrasos en la publicación, pero pronto van a ver todo completo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos y esperamos recibirlos nuevamente el próximo miércoles 24 a las 9 a.m. hora Colombia.